Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la celebración eucarística del día de hoy. Estaremos pidiendo en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, la Orden Franciscana Seglar, por Susana López, Osvaldo Castillo y familia Cuautli Coyopol. Pedimos en rogativa a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia, por las necesidades del personal que atiende a enfermos de COVID-19 y la familia González Suárez, por la salud de Mireya Álvaro, Edelmira Mino, Maribel Gómez Carreón, por el eterno descanso de Hipólito Ventura, Lilia Mexica, Oscar Mora, Salustia Teutle, José Isabel Cante, Manuel Blanca, Yolanda Guzmán, Andrés Torres, Rogelio Francisco Shelua, Carmen López, Juan Tlapaltotoli, Virginia Guzmán, Leonarda Guzmán, Josefina Lazo de la Vega, Elena Telles, María Luisa Garcé, Ofelia Mendiola, Las Ánimas del Purgatorio y Juventino Alonso y Virginia Corona. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, piedad, Señor, piedad, Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Vino luego un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una tristeza infinita y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas
y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos representar a nuestra vida o imaginarla como un camino que comienza en el momento en que nosotros nacemos y que termina en el momento que nosotros morimos. Este camino, por supuesto que no es un camino recto, es un camino que a veces está muy curvo, está lleno de curvas, está lleno de subidas, de bajadas, de terrenos a veces difíciles por los cuales andar, a veces son terrenos sencillos de caminar, porque así es nuestra vida, no es algo plano, no es algo pues que vaya siempre fácil, que vaya sencillo, sino que todos en algún momento hemos pasado por algún momento difícil, todos en algún momento hemos pasado por lo que llamamos las crisis. Estos momentos en los cuales sentimos que nos quitan el piso, sentimos que nuestras seguridades se pierden,
que nuestras certezas se esfuman, es decir, nos quedamos así como, parece ser como a la mitad de la nada, sin saber qué hacer. Y estas crisis son detonadas por situaciones inesperadas, por ejemplo, la muerte de alguien cercano, cuando perdemos, no sé, un trabajo, cuando perdemos un proyecto muy importante para nuestra vida, algo que le estaba dando sentido a nuestra vida, algo que le estaba dando como que rumbo, y de pronto lo perdemos. Como humanidad podemos decir que un momento de crisis lo causó la pandemia, ¿no? Porque ya teníamos como cierta idea de lo que íbamos a hacer en este año. Por ejemplo, ya muchos de nosotros ya habíamos hecho planes, ya habíamos puesto metas a corto, a largo, mediano plazo, y de pronto resulta que viene esta pandemia y nos cambia completamente los planes. Este es un momento de crisis también, y lo podemos ver o lo podemos comparar con un momento en el camino, un área en el camino muy difícil de transitar, un área en el camino muy peligrosa, en la cual pues estamos con posibilidades de resbalarnos, de caernos, de lastimarnos incluso. Pues algo así es lo que están viviendo los discípulos, y algo así es lo que nos quiere pues mostrar el Evangelio del día de hoy, a través de este pasaje en el cual se nos habla de los discípulos que están a la mitad de un lago y empiezan a sentir pues la fuerza de una tormenta que está pues preocupándoles demasiado. Ellos están, fíjense, están en un lugar a lo mejor conocido, porque están en un lago, varios de ellos, bueno, no todos, pero varios de ellos, como Pedro, eran pescadores, o sea que ya conocían este terreno, ya conocían este lugar, pero sin embargo estaban ante una situación inesperada, ante una situación confusa, que es la de la tormenta, y estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo. Era tal su angustia que estaban perdiendo pues la fe, la confianza, incluso en el mismo Dios podemos pensar, porque así nos pasa cuando estamos viviendo situaciones difíciles. A veces nos cuestionamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios titubea. Y a pesar de que parece que Dios no está ahí, porque podemos decir que los discípulos podían pensar, bueno, es que Jesús se nos fue, y ahí es donde digo que estaban perdiendo su confianza en el Maestro, porque Él estaba con ellos, Él los guiaba, Él los cuidaba, y en un momento ellos se sintieron abandonados. Ellos pensaron que estaban abandonados por Jesús, así como nosotros pensamos en algún momento que podemos estar abandonados por Dios. En medio de la penumbra, en medio de la oscuridad, dice el texto, en la madrugada, porque todo esto sucede en la noche, en la madrugada se encuentran a Jesús que se acerca a ellos. Pero fíjense cómo ellos no se dan cuenta de que es Jesús el que se está acercando. No siempre a Dios lo vemos tan claro en el camino de nuestra vida. No siempre nos damos cuenta tan claramente que es Dios el que está ahí en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta. A veces nos sentimos tan abandonados que vemos algunas señales de Dios y pues pensamos que no es Él, que puede ser cualquier otra cosa, pero no es Él. Hay que tener los ojos bien abiertos, porque en esa dificultad, en ese problema, en esa crisis que estamos viviendo, ahí está el Señor Dios acercándose. Y fíjense cómo en el momento en que se acerca Jesús, lo que ellos sienten no es más paz, sino más miedo. Ellos se angustian porque piensan que quien está viniendo no es alguien que los va a ayudar, sino que todavía va a empeorar su situación, ¿no? Porque eso es lo que uno siente cuando le está yendo mal, cuando dicen por ahí, cuando le está uno lloviendo sobre mojado, que las cosas van a ser peor y peor y peor, y no nos damos cuenta que detrás o al final del túnel siempre está una luz, siempre está una salida, y ese es el mismo Dios. Entonces hay que afinar un poco y abrir más los ojos para darnos cuenta cómo Dios se está acercando.
Y dice el texto que era Jesús caminando sobre las aguas. Esto de caminar sobre las aguas no era un truco de magia, no era algo que hizo para impresionar a sus apóstoles, a sus discípulos, sino más bien era una forma de mostrar que Él tiene el dominio sobre las aguas. A lo largo de la historia de la salvación vemos varias señales, la mayoría, la más importante de ellas, cuando Moisés abre el Mar Rojo, donde por orden de Dios y con el poder de Dios, donde se muestra que el que tiene poder sobre las aguas es el mismo Dios, porque Moisés abre el Mar Rojo con la fuerza de Dios. Entonces lo que les está mostrando Jesús a sus discípulos caminando sobre el agua es que Él tiene el dominio sobre las aguas, es decir, Él es Dios. Además, una frasecita, una palabra que dice cuando se va acercando y ve que se están llenando de miedo, que les dice: soy yo, no teman. Este de soy yo o yo soy es la forma en la cual se manifiesta Dios también a Moisés en aquel pasaje en el cual se aparece a través de una zarza que arde sin consumirse. Cuando le dice Moisés al Señor: ¿quién le voy a decir que me envía a liberar? ¿Cómo le voy a decir al faraón quién me envía a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto? Y él le dice: diles que yo soy es el que te manda. Entonces, esta palabrita también muestra de alguna forma la divinidad de Jesús. Es Dios mismo el que va caminando sobre las aguas y se está acercando a sus discípulos. Entonces, Pedro pues tiene esa gran revelación, ¿no? Se da cuenta que verdaderamente es Dios, que verdaderamente es Jesús el que se está acercando a la barca. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Como en muchas otras ocasiones lo hemos visto, tiene como arranques, en este caso es un arranque de fe, se siente con mucha fe y dice: pues si eres tú, entonces mándame ir a ti caminando igualmente sobre las aguas. Y el Señor le permite que lo haga. Cuando va caminando Pedro lleno de fe, pues empieza a dudar. Dice el texto que sintió tan fuerte la brisa, sintió tan fuerte la tempestad, que entonces empezó a hundirse. Y es que cuando nos damos cuenta de la fuerza de Dios, cuando nos damos cuenta que realmente Dios está ahí y nos agarramos de Él, nos damos cuenta que las cosas no, digamos que a lo mejor no serán más fáciles, pero son más llevaderas. Aparentemente las cosas siguen igual que antes, pero cuando estamos agarrados de la fe en Dios, de nuestra fe en Dios, podemos hacer las cosas de una manera más sencilla, más suave, más tersa. Y esto es lo que ocurre con Pedro. Cuando confía ciegamente en su maestro, puede hacer lo imposible. Cuando confiamos ciegamente en nuestro Dios, podemos hacer lo imposible. Pero ¿qué le pasa a Pedro? Que empieza a pensar más no en esa fe hacia aquel que está delante de él, sino en la tempestad que lo está rodeando. Así nos pasa también muchas veces a nosotros. Tenemos mucha confianza en Dios, tenemos mucha fe en Dios, pero luego tenemos la tentación de voltear a ver los problemas más que a Dios, empezar a meditar en la fuerza que pueden tener esos problemas, en el daño tan grande que nos puede llegar a hacer, en las consecuencias tan nefastas y tan desagradables que pueden ocurrir a partir de esa situación difícil que estamos viviendo. Como que nos fijamos más en la fuerza del mal, en la fuerza del problema, que en la fuerza de Dios. Entonces es ahí en donde empieza la duda, es ahí en donde empezamos a hundirnos. Y sin embargo, el Señor Jesús no nos abandona, no nos deja. El grito desesperado de Pedro es: sálvame, Señor. Es el grito que muchos de nosotros también hemos elevado a Dios cuando nos sentimos también que nos estamos hundiendo, que creemos en Dios, pero que nuestra fe no es suficiente como para sostenernos en medio de los problemas, como para mantener la paz, como para mantener la entereza en medio de la situación difícil por la que estamos pasando. Y el Señor Jesús igualmente, como en otras ocasiones, que ve a la gente sufrir, que ve a la gente padecer, no se hace del rogar. Inmediatamente va con Pedro y le da la mano y lo saca y lo ayuda. Eso sí, también le toca su regaño a Pedro, porque no es que el Señor Dios quiera hacer sentir mal a Pedro, sino que quiere que se ponga a pensar, que se ponga a analizar por qué dudó. ¿Por qué dudaste? Y sería la pregunta que nos haríamos o que nos haría el Señor Jesús a nosotros en este momento.
Si estamos pasando por un momento de duda, si estamos pasando por un momento de dificultad en el cual sentimos que nuestra fe no es suficiente, la pregunta que nos haría Jesús en este momento es: ¿por qué estás dudando? Si tuviste un momento de caída, si tuviste un momento en el cual perdiste la fe y te alejaste de Dios, la pregunta sería: ¿por qué dudaste? Y esto nos va a ayudar para que la próxima vez nuestra fe sea más fuerte. Estas caídas no nos van a servir simplemente para arrepentirnos al final de o cuando transcurra nuestra vida y voltear atrás y decir: ay, qué feo que caí en eso, ay, qué triste que me dejé llevar por esto, qué lamentable que haya hecho esto, sino más bien voltear la mirada y decir: bueno, caí, me equivoqué, fallé y lo hice y ocurrió por esto y por esto. Para eso nos deben de servir nuestras caídas, para encontrar recursos para no volver a caer, para encontrar fuerzas, para encontrar razones, para encontrar lo que nos haga falta para que esto no vuelva a ocurrir y entonces nuestra fe se haga más robusta. Por eso es la pregunta de Jesús. Le dice: hombre de poca fe, porque sí, verdaderamente, cuando estamos en esta situación, sí es que nos falta la fe, pero también le pregunta: ¿por qué dudaste? Preguntémonoslo también nosotros. Y entonces, pues parece ser que la tempestad sigue, y cuando Jesús se sube a la barca de los apóstoles, de los discípulos, entonces parece que todo se calma. Esta subida de Jesús a la barca podría significar nuestra vida a la cual permitimos que Dios entre. Muchos de nosotros vivimos angustiados, preocupados, dolidos, vivimos con miedo, no podemos incluso dormir, vivimos sin paz. ¿Y por qué? ¿No será porque no hemos dejado que Jesús se suba a la barca de nuestra vida? ¿No será porque nos hemos preocupado más por los problemas que por fortalecer nuestra fe en Dios? Porque hemos confiado más en la fuerza de los problemas que en la fuerza, en el poder de Dios, que es capaz de dominarlos, que es capaz de fortalecernos para que esos problemas no nos hagan daño. Muchos corazones están atribulados, están preocupados, están angustiados, y solamente hasta que el Señor Dios sube a la barca de nuestra alma, de nuestro corazón, entonces descubrimos la paz que nos hace falta. Yo creo que todos los que hemos tenido la experiencia de Dios podemos dar fe de lo que significa esto. Podemos entender lo que significa recibir a Dios en nuestro corazón angustiado y atribulado, preocupado, y sentir esa paz que solamente Él puede darnos. A lo mejor los problemas seguirán como antes, a lo mejor las dificultades estarán como antes, a lo mejor ni siquiera entenderemos como antes, porque muchas veces las preocupaciones son simplemente de nuestra mente, no nos preguntamos por qué, y a lo mejor cuando viene Dios a nuestro corazón, todavía no sabemos por qué, pero sin embargo nos inunda una paz muy grande, muy profunda, y nos damos cuenta que verdaderamente Dios sabe lo que hace, y Él nos dará las respuestas a nuestras angustias y a nuestras preguntas en el momento que Él lo juzgue oportuno. Pero con un corazón calmado o en un corazón calmado, estas preguntas y estas dudas ya no hacen más daño. En un corazón pacificado por la presencia de Jesús, por la presencia de Dios, estas dudas ya no nos hacen nuevamente perdernos en el abismo, no nos hacen nuevamente perdernos en medio de la tormenta. Todo esto termina con un reconocimiento de los apóstoles, porque todo esto es una experiencia de fe profunda. Se dan cuenta cómo a partir de un hecho triste, de un hecho fuerte, de un hecho que llena de miedo, de angustia, de temor, puede llegar a desembocar en un momento de fe profunda, como si buscamos abandonarnos en las manos de Dios. Esas cosas difíciles que nos están ocurriendo no nos deben de llevar a perder la fe, sino al contrario, a fortalecerla, a hacerla más grande, a hacerla más robusta. Pues entonces, hermanos, si estamos pasando por una situación así, la respuesta es el abandono, confiar, creer más en Dios, no dudar. Y si sentimos que nuestra duda es muy grande, muy fuerte, pues también gritarle como Pedro al Señor: sálvame, Señor, y confiar en que su mano amorosa
se estira delante de nosotros y nos saca de esa realidad en la cual nos estamos hundiendo. Es un texto, es un evangelio que nos habla de mucha esperanza y que debe de llenarnos de mucha paz. El Señor Dios, en medio de la oscuridad, está presente con nosotros, está dispuesto a calmar las tormentas de nuestro corazón y ayudarnos a salir de nuestros problemas fortalecidos, con una fe más robusta y con una confianza más grande en Él. Vamos a hacer profesión de nuestra fe rezando juntos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza que nos da nuestra fe, presentemos al Padre nuestras plegarias. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios, nuestro Padre, proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y la esperanza. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu de Dios sostenga y fortalezca los esfuerzos de los hombres de buena voluntad que trabajen por un mundo más justo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor fortalezca con paciencia y reanime en la esperanza a nuestros hermanos enfermos y a todos los que sufren por la falta de salud. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los pueblos originarios en todo el mundo sean tratados con respeto a su dignidad, derechos y cultura. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la creación entera, obra maravillosa de Dios, sea respetada por todos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros aprendamos a ser más generosos con los pobres. Oremos. Padre, escúchanos. También pedimos al Señor Dios por las intenciones para esta celebración. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, por la Orden Franciscana Seglar, Susana López, Osvaldo Castillo, familia Cuautli Coyopul. En rogativa a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia, por las necesidades del personal que atiende enfermos de COVID-19, por la familia González Suárez, por la salud de Mireya Álvaro, Edelmira Mino, Maribel Gómez Carreón, por el eterno descanso de Hipólito Ventura, Lilia Mexica, Óscar Mora, Salustia Teutle, José Isabel Cante, Manuel Blanca, Yolanda Guzmán, Andrés Torres, Rogelio Francisco Shelua, Carmen López, Juan Tlapaltotoli, Virginia Guzmán, Leonarda Guzmán, Josefina Lazo de la Vega, Elena Telles, María Luisa Garcet, Ofelia Mendiola, las ánimas del purgatorio, Juventino Alonso y Virginia Corona. Por todas estas necesidades roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escúchanos. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, las que han estado
escribiendo en los comentarios de esta transmisión. Pedimos por nuestros bienhechores, por aquellos que nos hacen el bien, que nos ayudan en nuestras necesidades, por aquellas personas que están enfermas en este momento, que están padeciendo en su salud, que están padeciendo en su economía también, para que el Señor Dios a todos nos ayude, nos fortalezca nuestra fe y no permita que flaqueemos, que nos alejemos de Él. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios omnipotente y eterno, que con tu poder dominas la creación, escucha nuestras oraciones y haz que te reconozcamos presente y activo en todos los acontecimientos de nuestra historia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Ahora, Señor, te presentamos el pan, el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Hermanos, Él es Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de ese pan completo estás, y así le das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido.
a salvar, como lo hiciste en la cruz. Y en cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos avisos. Tenemos abierta la oficina todos los días de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde para seguir recibiendo de ustedes las despensas, para que puedan seguir comprando sus cirios y sigan anotando sus intenciones. También les anunciamos que muchos de ustedes ya lo saben, que el obispo don Víctor Sánchez nos ha dado la autorización de abrir las iglesias. En este caso, pues nos ha pedido que seamos muy cuidadosos, muy prudentes, porque sabemos que todavía pues la pandemia existe. De hecho los contagios están muy altos actualmente, pero nos ha dado algunas indicaciones también en diálogo con las autoridades civiles para que podamos hacer esta reapertura. Por lo tanto, pues nos pide que todos los que ingresen a nuestros templos tengan su cubrebocas, que todos sean sanitizados, que al interior de los templos estén a distancias adecuadas, 1,5 metros entre uno y otro, que ahí en la primera parte están apareciendo las imágenes en sus pantallas. En el número 1 nos dice utilizar el equipo de protección, llegar 15 minutos antes para que podamos hacer este proceso de sanitización, tomar la temperatura, colocar en sus manos gel antibacterial, verificar la temperatura de cada persona y los lugares van a estar indicados. Va a haber algunas personas que nos van a ayudar para ir haciendo este proceso y que puedan ocupar los espacios indicados para ustedes. No pueden ingresar si su temperatura es mayor a 37.5 grados o si presentan síntomas de enfermedad respiratoria o si han estado en contacto con alguna persona con COVID-19 durante los últimos 14 días. Pues aquí apelamos a su honestidad, ¿verdad? Que nos ayuden. La idea de esto pues es cuidarnos todos. No se trata de restringirle a nadie. Nos encantaría que estuvieran en nuestras misas como siempre, pero pues desgraciadamente no estamos en las condiciones todavía y nos tenemos que seguir cuidando unos a otros. Para la salida pues igual se tiene que respetar la distancia. Se sigue dispensando a las personas que están en el grupo vulnerable. Estamos en el número 4. Estamos hablando de las mujeres embarazadas, quienes padecen hipertensión arterial, obesidad, diabetes, patologías cardiovasculares o cerebrovasculares, enfermedades de Crohn, cáncer, artritis reumatoide, asma, EPOC, adultos mayores de 65 años, pues todos ellos siguen dispensados de la misa del precepto dominical y por ello mismo nosotros vamos a seguir, como nos indica nuestro obispo, vamos a seguir transmitiendo las misas, exactamente igual que como lo hemos estado haciendo en los mismos horarios, de lunes a domingo a las 6 de la tarde y el domingo además esta misa de 9 de la mañana, además de los rezos del Santo Rosario lunes, martes, miércoles y viernes y la hora santa el jueves. Entonces todo eso permanece exactamente como hasta ahora en las transmisiones.
Y pues las indicaciones que ya nos habían dicho antes: en el momento de la paz se hace reverencia, en el momento de la comunión tenemos que hacer un espacio entre uno y otro, y esto que es bien importante, la comunión va a ser en la mano, como se ha hecho. Muchas personas tienen mucho miedo y por el respeto y el amor que le tienen a la Eucaristía. Eso está muy bien, ¿verdad? Pero recordemos que si la recibimos en la mano no es porque le queramos faltar al respeto, sino porque estamos en una situación pues extrema, digamos, en una situación de contingencia, y tenemos que tomar ciertas medidas. En el momento que se le da a alguien en la boca la comunión, pues se propicia el intercambio pues de todo tipo de microorganismos a través de la mano del ministro que está comulgando y la boca del ministro que está dando la comunión y la persona que está comulgando. Entonces nos ponemos en riesgo todos. Les pedimos aquí que seamos muy obedientes en este punto. Dios no se va a enojar con nosotros. Él sabe que lo que queremos es cuidar nuestra vida y no faltarle al respeto, que queremos cuidarnos unos a otros. Veámoslo desde ese punto de vista y no tengamos miedo en este sentido, ¿no? Ya cuando las condiciones estén mejor, por supuesto que lo mejor siempre es en la boca, pero en estas condiciones, por favor, sí vamos a dar la comunión en la mano y únicamente en la mano. Otra cosa, nos están pidiendo que solamente haya el 25% del aforo total de nuestro templo. Solamente va a ser esas personas a las que dejaremos o se permitirá la entrada, es decir, 50 personas, ya haciendo la cuenta son 50 personas las que caben en nuestro templo, siguiendo las indicaciones que nos dan nuestras autoridades civiles y eclesiásticas. Entonces, procuremos llegar temprano y pues también les pedimos su comprensión. Por razones de salud, no por otra cosa, vamos a tener que prohibir el acceso si la cantidad se rebasa. Si ya somos más, tenemos que cuidarnos unos a otros. Les pedimos que nos cuidemos entre nosotros como fieles y también que pues también nos cuiden a nosotros, a los frailes, ¿verdad? Ustedes saben que también estamos en esta situación también de que nos podemos contagiar. Entonces, por eso hay que tener ese cuidado, por favor, que seamos muy respetuosos de las indicaciones que se nos dan. Regresamos al culto pues presencial, pero no porque se haya acabado la pandemia. Siguen los contagios, sigue la enfermedad. No va a ser como antes por el momento. La idea es que sea algo gradual, y si vamos siguiendo las indicaciones, pues van a haber menos limitaciones, lo más seguro, pero si no las seguimos, lo más seguro es que también las limitaciones vayan a ser mayores y no sé, a lo mejor en algún momento se tenga que tomar la determinación de volver a cerrar, y eso es lo que no queremos. Queremos seguir siendo obedientes para que las cosas vayan mejor y todos estemos bien, todos estemos sanos. Pues entonces comenzamos nuestras misas el día de mañana a las 8 de la mañana. Por el momento tendremos la misa de 8 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos a hacer la oración del Papa Francisco a nuestra Madre María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hagamos vida a lo que aquí hemos celebrado, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente domingo, hermanos. Paz y bien. Paz y bien. Hoy, Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Oh Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, de ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de. Tómame, Señor, llévame contigo, a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte